Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los 5 pasos que tiene el contribuyente para extinguir una deuda al fisco. Y hoy nos vinimos a este cafecito tributario divino con mis 3 compañeros y queremos que todos entiendan cómo vamos a hablar acerca de cómo dejamos de pagarle al fisco o cómo se extingue la obligación tributaria o para que entendamos mejor cómo dejamos de deberle legalmente al Estado. Mi compañera. Bueno, Carla, pagar es la obvia y esa es la que todo el Estado ama. Pero existen 5 caminos diferentes establecidos en el Código Orgánico Tributario de cómo extinguir la obligación tributaria y de eso es lo que estaremos hablando en el día de hoy. Muchachas, buenas tardes. Un gusto estar aquí y compartir este espacio con ustedes, denominado nuestro cafecito tributario. En efecto, hoy vamos a definir y a discernir, a desmenuzar el Código Orgánico Tributario para entender un poco, para hacerles entender un poco y comprender cómo funcionan estos métodos de extinción. Vamos a abordar también los que son casos prácticos para que sea más fácil llegar a ustedes y conectar con este tema que suele ser un poco complicado, pero realmente pues es bastante sencillo. Y bueno, quédense porque el quinto modo de extinción es el más interesante y el que es el que más le gusta a los contribuyentes o sujetos pasivos. Bueno, empecemos por la vía clásica, que es el pago establecido en el artículo 40 del Código Orgánico Tributario, donde aquí la doctrina es muy clara. Aquí el pago es el método por excelencia, donde establece que el pago es el cumplimiento efectivo de la prestación. Si le debes 100.000 bolívares al Estado, vas, transfieres y listo. Pero ojo aquí, si te retrasas, aquí se activa el principio de integridad, donde el combo te viene completo. Vendrías pagando el capital, los intereses y las multas. Así es, mi compañera Mayra. El Estado no perdona y el combo viene completo. ¿Cómo? Con la moneda en curso y el calendario de los sujetos pasivos. Así está la cosa ruda. Bueno, pero sin embargo, el contribuyente tiene facilidad de pago. ¿Cuánto? 36 meses. Así que bueno, una ayudita, nada para respirar. Bien, chicas, muy acertada su intervención con respecto al modo de extinción por excelencia, número uno, que es el pago como tal. Se pudiera decir que es el favorito del Estado. Bien, pero imagínate que tú tienes una deuda y el Estado te debe un dinero a ti. Ahí entra en juego el segundo modo de extinción que se denomina la compensación y está definido en el Código Orgánico Tributario en su artículo 49. Ok, ¿de qué trata la compensación? Resulta que yo tengo por un error involuntario, realicé un pago de más por una obligación o un tributo y mediante un trámite administrativo previo que yo debo presentar ante el CENIAC para que yo decirle, CENIAC, te debía 500, te pagué 600, tengo 100 de fondo, estoy pagando mi impuesto sobre la renta. El CENIAC me va a dar un crédito fiscal, porque es importante resaltar que el Estado no devuelve dinero de tributos. El Estado te lo compensa a través de un crédito fiscal previa solicitud y con ese fondo que tú tienes allí, con esos 100 que tengo en fondo, yo voy a poder cancelar nuevamente la misma obligación. Ese es otro punto importante, que no puedo pagar con un crédito fiscal distinto a otra obligación. Cuando me nazca nuevamente la obligación, puede ser para el próximo año o para el próximo trimestre, yo voy a tener ese crédito y voy a poder cubrir, pero esa misma obligación tributaria. Bueno, Albert, tú me estás hablando de lo que coloquialmente conocemos un tú me debes, yo te debo, quedamos tablas, ¿o no es así? Eso Correcto. está muy chévere para las empresas. Ahora vamos a hablar sobre el tercer camino para extinguir la obligación tributaria, que se llama confusión. Y aunque pareciera que estuviéramos entrando a un enredo, aquí aplicamos pura lógica jurídica. Aquí es cuando el Estado adquiere dos cualidades, la de deudor y de acreedor. Esta es cuando el Estado absorbe o hereda una deuda. Y tú me dirás, Mayra, ¿cómo así que el Estado va a heredar? Bueno, un claro ejemplo es para ese tipo de personas que tienen deudas y tienen bienes, pero no tienen quien herede cuando mueran.
esta persona fallece y no tiene hijos, no tiene padres, no tiene sobrinos, no tiene tíos, no tiene nadie quien herede, y en este caso hereda el Estado. Y como el Estado estaría heredando tanto bienes como deudas tributarias, el Estado no se va a cobrar a él mismo. Entonces ahí se extingue la obligación tributaria. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre el cuarto paso de la extinción de la obligación tributaria, que es la remisión. Está tipificado en el artículo 53 de la COP y esto específicamente es la condonación o el perdón de la deuda. Sería por el Insolvencia insolvencia o incapacidad del o contribuyente. incapacidad del contribuyente, ¿verdad? Pero ojo aquí, esto no se le da a todo el mundo. Esto es mediante una ley especial, ya sea por la ley, por la Asamblea Nacional o por el Ejecutivo Nacional. Esto no es que porque yo soy amigo del presidente del CENIA o del director del CENIA, y el CENIAC va a perdonar esa deuda solamente por eso. O sea, tenemos que tener cuidado con eso. También vamos a hablar un poco también sobre el quinto paso. Disculpa, Carla, que te interrumpo aquí un segundo para agregar allí a tu acotación. Okay. En función al tema de la condonación. Suena muy lindo cuando el Estado, dices que el Estado te puede perdonar una deuda. Eso suena maravilloso. Para mí como deudor o como sujeto pasivo, que lo denominamos en el mundo tributario, a nosotros como contribuyentes. Pero sí quiero acotarte allí también que no a todo mundo se le perdona esa deuda. Como tú lo mencionaste perfectamente, debe ser a través de una ley especial y generalmente aplica este tipo de condonación o este tipo de perdón para empresas que realizan actividades sin fines de lucro. Exactamente. Sin fines de lucro. Hay casos en los que empresas, compañías anónimas se declaran en quiebra, es decir, insolvente, pero aún así deben pagar la deuda. Hay que tener ojo con eso porque no es simplemente declararse en quiebra y ya, no le pago al Estado. Entonces, mucho ojito con eso. Discúlpame, continúa, Carla, con tu interrupción. No te preocupes, viene el quinto. El quinto es la prescripción, ¿verdad? Está estipulado en el artículo 55 de la COP, ¿verdad? Y básicamente habla sobre que el Estado pierde ya como que la oportunidad, ¿sí?, de cobrarle al contribuyente porque ha pasado mucho tiempo, ha expirado el tiempo y la ley me estipula que son 6 años. ¿Okay? Pero ya va, Carla. No es como que simplemente pasaron 6 años, expiró y yo me escondí y ya no aparecí después de 6 años, ya no le debo nada al Estado, porque el Estado es inteligente y él puede interrumpir ese tiempo para la prescripción. Claro que sí. Sí, es así, compañera Mayra. Claro que es así. Si llegase a suceder que estamos esperando los 5 años ahí, el Estado no se ha pronunciado y de repente a los 5 años se pronuncia con una notificación de fiscalización o te llegasen a enviar un correo al correo fiscal, ahí se detiene. Electrónica, claro. Una notificación electrónica ya paraliza el periodo y vuelve a comenzar nuevamente de cero para volver otra vez el periodo, vuelve otra vez el periodo. Claro, ahí se congela lo que son los 6 años y empieza el reloj tributario nuevamente a correr desde cero. Efectivamente. Sí, efectivamente. Bien, muchachas, vamos a dar continuidad y bueno, ya evacuamos el tema de la prescripción, que es un tema que aparentemente suena muy bonito para nosotros como contribuyentes, pero bueno, ya vimos que tiene sus cuestiones allí para que se pueda dar como tal a favor de un deudor, de una obligación tributaria. Pero bueno, tenemos un modo de extinción que es muy similar, que es facultativo solamente del Estado y es la declaración de incobrabilidad. ¿Esto qué es? Esto es cuando el CENIAC nos dice, bueno, tenemos esta deuda tan pequeñita que no, simplemente vamos a través de un acto administrativo a declararla como incobrable. Esto pasa cuando las deudas no exceden las 50 unidades tributarias y el Estado simplemente va a decir, no, yo voy a gastar más papel que lo que realmente voy a recaudar. El Estado decide declarar esa deuda como incobrable. Hay unos factores que influyen allí para que se pueda declarar la incobrabilidad y estos son que el sujeto pasivo se declare insolvente. Obviamente esta insolvencia o lo que mal conocemos como quiebra sea comprobada, debe ser comprobada para que
el Estado puede actuar en pro o a favor de este contribuyente en el caso de la declaración de incobrabilidad. Otro punto allí es que el sujeto pasivo deudor haya fallecido. Esto está en el artículo 54 del Código Orgánico Tributario. O un tercer punto allí es que el sujeto pasivo haya salido o esté ausente del país por un tiempo, un lapso superior a los 5 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente en el cual le nace la obligación. Es importante, muy importante, aclarar que yo como sujeto pasivo, como contribuyente, no decido qué deuda es incobrable. Es una facultad, es un modo de extinción que solamente le corresponde o lo puede declarar el Estado a través del CENIAC en este caso. Compañeras. Ok, teniendo en cuenta que ya hemos hablado y recorrido los caminos para extinguir la obligación tributaria, ahora quiero señalar que existen dos términos en el derecho tributario que en la calle se usan como si fuesen lo mismo, pero son muy distintos terminológicamente y metodológicamente son diferentes. El Código Orgánico Tributario, en el artículo 73, establece que la excepción y la exoneración son dos cosas distintas. En la excepción, podemos decir que está dispensa por la ley, lo que quiere decir que nace con la ley. Para que me entiendas mejor, un ejemplo está en la ley del impuesto sobre la renta, donde establece que las organizaciones sin fines de lucro o los pensionados están exentos de pagar tributos. Ya tengo este micrófono, compañera. Mira, para acotar un poco más sobre el tema que acabas de dar, vamos a hablar también de la exoneración, que es la facultad que le da el Código Orgánico Tributario al presidente o la presidenta de la República para liberar un decreto, o sea, para realizar un decreto y liberar un impuesto de arancel, puede ser de importación. En este caso, un ejemplo puede ser una emergencia sanitaria y se le da esa exoneración a esa, puede ser esa empresa para que traiga los insumos y poder solventar una crisis sanitaria dentro del país, pero eso sí, acotando de que esto es por un tiempo determinado. Okay. Bueno, por lo que le estoy entendiendo acá sobre ese modo de extinción, son excepciones, sí, son como unas excepciones que están dentro de los modos de extinción, ok, que la excepción es aplicada para empresas sin fines de lucro mayormente o para pensionados, y en el caso de las exoneraciones pueden ser a través de decretos temporales que emita el presidente, casos de emergencia para hacer ejecutivos para hacer algún tipo de, vamos a hablar de exportaciones, sí, por una emergencia sanitaria. Tú hiciste énfasis en un tema de salud, o sea, enfocándonos. Ok, maravilloso. Bueno, muchachas, ya para finalizar, vamos a manera de resumen a decir que el pago es la opción más válida, es la opción más fácil, es la opción más rápida, es la opción más viable y es la opción que al Estado más le gusta. Pero, sin embargo, bueno, el Código Orgánico Tributario nos da o nos ofrece allí un abanico de posibilidades, exceptuando algunas en las cuales solo el Estado tiene la facultad para aplicarla, pero sin embargo podemos utilizar algunas allí que nos convienen a nosotros como contribuyentes para extinguir las obligaciones tributarias que tengamos con el Estado. Es verdad, compañero Albert, al final te das cuenta que el derecho tributario no es solo exigirle al contribuyente pagar, sino que también te brinda una seguridad jurídica y equilibrio. Bueno, totalmente. Y ya para finalizar, estamos de acuerdo con la oratoria, la tecnología, para nosotros los estudiantes que es una herramienta para nosotros los estudiantes de Derecho y los futuros profesionales de abogacía. Y bueno, el contacto directo con la gente. Bueno, muchachos y muchachas también, compañeras, cuéntenos, si ustedes tuvieran una deuda o una obligación con el Estado, ¿cuál de estos métodos de extinción elegirían? Pues mira, Albert, yo voto por la remisión, pero como no hay una ley especial, pues toca pagar. Toca pagar, efectivamente. Bueno, muchachos, esto ha sido toda nuestra intervención por el día de hoy en este cafecito tributario. Mi nombre es Albert Lara. Mi compañera. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Carla Castellano, su servidora.
Y mi nombre es Mayra Ramírez. Si te gustó este video, déjanos en los comentarios qué más temas tributarios te gustaría que discutiéramos. Dale like y comparte. Gracias, gracias. Gracias, chao, chao.